Quiero en esta hora invitarte a poner atención a esta nueva serie de sermones que vamos a comenzar el día de hoy, que tiene por título Conociendo al Dios verdadero. Leíamos ahí en Jeremías capítulo 9 que el hombre, ¿verdad? Se alaba por muchas cosas. Se alaba a sí mismo por la riqueza, se alaba a sí mismo por cuánto conocimiento intelectual tiene, se alaba a sí mismo por la familia que pueda tener, pero el Señor dice, alábese cada uno en conocerme. O sea, si hay algo en lo que el hombre debiese poner todos sus esfuerzos es en conocer a Dios. Y el problema es que hoy día, cada día el hombre conoce menos a Dios. Y lo que es más triste, hay muchos cristianos que no conocen a Dios, que no conocen al Dios de la Biblia. Por eso el Señor puso en mi corazón por tener esta serie donde vamos a tener un poco de lo que se conoce en el mundo de teología como teología propia. En otras palabras, vamos a estudiar quién es Dios, cómo es Dios. Vamos a poder conocer a la luz de las Escrituras cuáles son sus atributos, ¿verdad? ¿Cuáles son sus atributos? Yo espero que de todo corazón que el Señor bendiga a la iglesia por medio de esta serie. El sermón del día de hoy tiene por título El Dios incomprensible pero revelado. Parece una paradoja, ¿verdad? Algo que no se puede comprender pero que de alguna manera se da a comprender. Le invito a abrir su Biblia en esta hora en Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36, que es un pasaje conocido, pero que también nos debe llenar de admiración, porque yo creo que estaremos todos de acuerdo en lo que hemos leído, la epístola a los Romanos, que es una epístola cargada de doctrina, cargada de teología, cargada de una profundidad tan hermosa de doctrina, de la gracia, de la justificación, de la obra de Cristo. Y el apóstol Pablo, en vez de decir, wow, cuánto he logrado comprender de Dios, mire lo que termina diciendo en Romanos 11, 33 al 36. Él termina diciendo lo siguiente: oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Porque de él... ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén y amén. Asombro, eso es lo que vemos en el apóstol Pablo. Asombro por haber conocido a Dios. Y vivimos en una época donde se habla mucho de Dios, pero se piensa poco en él. Mucha gente dice, no, yo sé que arriba está tatita Dios cuidándome, ¿verdad? Yo sé que hay un Dios ahí, yo sé que hay algo, dice alguna persona, yo sé que hay algo en el cielo que me cuida. Nunca había habido tantos libros, tantos podcasts, tantas conferencias, tantas opiniones sobre Dios como hoy día. Y sin embargo, nunca había habido tan común, o nunca había sido tan común, un Dios tan pequeño, manejable y funcional por el hombre como el del que se habla el día de hoy. Muchos creen conocer a Dios, pero el Dios que conocen cabe de forma cómoda en sus categorías. Muchos dicen conocer a Dios, pero ese Dios que nunca los confronta o rara vez los sobrecoge. Es un Dios que nunca los admira, que nunca los asombra. Es un Dios simplemente que puedo sacar del bolsillo el día domingo o leer un poco, tener un podcast, conocer un poco de él y volverlo a guardar en el celular. Es un Dios útil, pero no un Dios santo como el que se revela en las Escrituras. Para ellos quizás es un Dios cercano, pero no un Dios glorioso, digno de adoración. Un Dios que consuela quizás, pero que no gobierna. Por eso Arthur Pink, un teólogo que a mí me gusta mucho, del siglo pasado, escribió el libro llamado Los Atributos de Dios, movido por una profunda convicción pastoral que sigue siendo urgente el día de hoy. Él dijo lo siguiente: no se puede confiar, escuche bien, no se puede servir y tampoco se puede adorar a un Dios desconocido. Hoy día vemos muchas gentes levantando las manos a un Dios que no conocen, que no saben cómo es. Hoy día vemos mucha gente confiando en el amuletito de la Virgencita Tanta porque terminan confiando en algo que no es Dios verdaderamente, porque no conocen a Dios. Por lo tanto, terminan adorando a un Dios desconocido.
Por lo tanto, hermanos amados, el apóstol Pablo nos invita en esta hora, en este pasaje, a asombrarnos del verdadero Dios. El Dios, hermanos amados, el Dios cuya profundidad de sabiduría y de riqueza son insondables, ¿verdad? Aquel Dios cuyos caminos son inescrutables, aquel que no puede ser entendido por la mente humana, aquel que no puede ser aconsejado por hombre alguno, aquel que no recibe del hombre nada, porque Él lo tiene todo. A ese Dios es el que queremos conocer. Por lo tanto, la idea central de esta serie es la siguiente: Dios es infinitamente superior a nuestra comprensión, pero se ha revelado verdaderamente para que lo conozcamos, lo adoremos y vivamos para su gloria. Voy a repetir lo siguiente: Dios es infinitamente superior a nuestra comprensión humana, pero se ha revelado verdaderamente para que le conozcas, lo adores y vivas para su gloria. Por lo tanto, hoy día vamos a entender bajo esa idea central este pasaje. Primero, Dios es incomprensible en su ser. Es incomprensible en su ser. El apóstol Pablo comienza diciendo lo siguiente: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la gloria de Dios. Pensemos una cosa. Pablo está contemplando a Dios. Y cuando Pablo contempla la obra redentora de Dios, que es lo que habla toda la epístola de Romanos, ¿verdad? Y todo su plan soberano en la historia, no exclama: oh, estoy confundido. Oye, ¿pero por qué? Él dice lo siguiente: oh, profundidad. ¿No te has puesto a pensar cómo es posible que después de 2000 años, aquí en este lugar, después de todo lo que ha pasado, después de las quemas públicas de Biblias, después de la persecución a cristianos durante siglos, todavía estemos aquí y Dios haya preservado, porque Dios es el Dios de la historia, y eso provoca un profundo asombro, por lo menos en mi vida lo provoca, hermanos? Y el apóstol Pablo dice: oh, profundidad. Y la diferencia es enorme entre estar confundido y asombrado, porque Dios no es un Dios confuso, ¿verdad? No es un Dios oscuro, no es un Dios contradictorio. Dios es profundo, o sea, Dios no se puede calcular la dimensión de Dios. Los niños cantaban antiguamente un corito, ¿verdad? Cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puede estar arriba de Él, tan bajo que no puede estar abajo de Él, tan ancho que no puede estar afuera de Él. En todo está Dios, no todo es Dios, en todo está la mano de Dios. Por lo tanto, hermanos amados, Dios es profundo. Y la profundidad no niega el conocimiento. Que Dios sea profundo no significa que no podamos conocerlo cognitivamente. De hecho, lo invita a conocerlo. El Señor nos invita a conocerlo. No elimina la razón, ¿verdad? Sino que desborda nuestra razón. No sé si me entiende. No es que tú tengas que dejar el cerebro fuera de la iglesia para venir aquí a adorar al Señor. Usted tiene que entrar con cerebro y todo, con razón y todo, al culto para alabar al Señor. Ahora, el tema es que no es que no podamos conocer a Dios, podemos conocerlo a Dios con nuestra razón. El problema es que el conocimiento de Dios desborda nuestra mente, desborda nuestra razón, ¿verdad? No apaga la mente, humilla la mente para decir: oh Señor, insondables son tus caminos. El problema, por lo tanto, no está en Dios, sino en la limitación de nuestras mentes humanas. Hermanos amados, frente a un Dios infinito, frente a un Dios todopoderoso, frente a un Dios insondable, un Dios omnisciente, omnipresente, hermanos, frente a ese Dios, la mente humana queda a la altura de un poroto. Dios no puede ser agotado, Dios no puede ser explicado del todo ni encerrado en fórmulas humanas, no porque sea irracional, sino porque no tiene límites. Ese es Dios. Hermanos, por todos los... en mi librería, tengo que decirlo, en mi biblioteca de casa, tengo unos libros que son complejísimos de leer, que todavía no estoy a la altura de leerlos, pero ni el mejor de los teólogos, ¿verdad?, puede entender profundamente a Dios. Ni el mejor de los teólogos que haya pasado por este mundo puede comprender profundamente a Dios, porque Dios no puede ser explicado del todo, no puede ser agotado, ¿verdad? No es una ciencia simplemente a la que estudio y una vez que tengo todo el conocimiento lo doy por pasado y estudio otra cosa. No funciona así. La Escritura nunca enseña que caminamos en tinieblas respecto de Dios. Enseña más bien que conocemos verdaderamente a Dios, pero no exhaustivamente, no completamente, no conocemos todo sobre Dios, pero sí conocemos verdaderamente a Dios. Fíjese lo que dice Job en el capítulo 11 del libro de Job, capítulo 7, o sea, versículos 7 al 9.
Él dice lo siguiente, se hace una pregunta muy interesante. Él está hablando consigo mismo y dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? En otras palabras, tú vas a comprender, tú vas a descubrir los secretos de Dios con nuestras limitaciones. Hay misterios que solamente le pertenecen a Dios, no porque Él se niegue a revelarse, sino porque nuestra criatura finita, no puede abarcar al Creador infinito, ¿verdad? Él nos ha puesto en conocimiento las cosas reveladas, pero hay cosas que son ocultas, que son de Dios, dice Deuteronomio. Por eso Arthur Pink también llamó a esto la soledad de Dios, no en el sentido de que Él está solo y no comparte con nadie, sino en el sentido de que Él es único, absolutamente único, no hay nadie como Él. ¿Se da cuenta que cuando cantamos, de repente cantamos cosas que no entendemos? Cuando decimos no hay nadie como tú, oh Señor, cuando decimos solo tú eres de esta manera, estamos diciendo que Él es único, ¿verdad? Estamos hablando de la unicidad de Dios. Él es único, Dios es único, Dios no depende de nada ni depende de nadie, no hay nada que sostenga a Dios. Dios no es comparable con nada creado, no hay nada que se le parezca a Dios en este mundo. Por lo tanto, Dios no pertenece a ninguna categoría mayor o categoría menor de seres. Él es la categoría absoluta. No puede ser medido, no puede ser evaluado ni medido según nuestros esquemas mentales. Solamente podemos aprender de Él por medio de la Escritura y admirarnos de cómo es Él. Y eso nos lleva al verdadero problema de la iglesia contemporánea. El mayor problema de la iglesia moderna no es que le falta información bíblica, sino le falta asombro por Dios. Hermanos, vivimos en el tiempo de la inteligencia artificial, vivimos en el tiempo de la información, vivimos en el tiempo donde todo está a la mano para conocer todo lo que queramos conocer o saber, todo lo que el hombre ha logrado saber y conocer y descubrir. Pero a la iglesia no le falta información, a la iglesia moderna le falta asombro por ese Dios que se ha revelado. ¿Cuándo fue la última vez que te admiraste? ¿Cuándo fue la última vez que te asombraste cuando encontraste en la Escritura algo que revelara al Dios de las Escrituras? Hermanos, hemos aprendido a hablar de Dios sin temor, sin temblar, ¿verdad? No por pavor, no de miedo, sino de admiración, de asombro, ¿verdad? Hemos aprendido a estudiar a Dios sin postrarnos en nuestros corazones delante de Él. Hemos aprendido a cantar sobre Dios, pero sin sobrecogernos en nuestro interior por Él. Por eso este sermón, por eso esta serie. John Piper, un predicador bautista americano, ha insistido durante todo su ministerio, con razón, en que el conocimiento verdadero de Dios siempre apunta a su gloria. Porque Dios es supremamente glorioso y Él es apasionado por su propia gloria. Y cuando perdemos esa visión, el conocimiento se vuelve frío, la adoración se vuelve mecánica, cantamos por cantar, venimos al culto porque hay que venir al culto, ¿verdad? Y no venimos con expectación, no venimos con asombro a conocer a un Dios que se revela de manera majestuosa. Ahora piense usted una cosa, un Dios completamente explicado es un Dios reducido. Si lográramos explicar todo acerca de Dios, podríamos encerrar a Dios en nuestra mente. Pero un Dios reducido no puede ser verdaderamente adorado. Por lo tanto, el hecho de que no comprendamos todo respecto de Dios no nos aleja de Él. Nos invita a contemplarlo reverentemente. Nos invita a una fe que adora con una mente despierta, pero también con un corazón rendido ante Él. Ahora bien, una cosa es que Dios es incomprensible en su ser, pero otra cosa es que Dios sí puede ser conocido siempre y cuando haya un corazón humillado. Desde un corazón humillado. El Señor dijo que mira de lejos al altivo. El Señor dice que al soberbio lo mira de lejos, ¿verdad? Pero al humilde, ¿verdad? Él habita con el humilde. Otra palabra también en Isaías dice que Él habita en las alturas y en la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu. En otras palabras, hermanos amados, aquí hay un tesoro maravilloso. Porque Dios nos reservó, Él no quiso darse a conocer a los más inteligentes del mundo, a los más sabios del mundo. Él quiso darse a conocer a los humildes, a los mansos, porque ellos son los bienaventurados. El apóstol Pablo dijo en el versículo 34, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Hermanos,
Estas preguntas son preguntas retóricas, obviamente, que tienen una respuesta lógica. Y estas preguntas no buscan información. El apóstol Pablo no está esperando que alguien le responda, yo le di. Él busca que todos nos humillemos delante de Dios. La respuesta es implícita, es clara. Nadie entendió la mente de Dios. Nadie ha sido su consejero. Nadie le ha dado a Dios primero, ¿verdad? Nadie fue su consejero. Nadie le dio algo primero para ponerlo en deuda consigo mismo. Hermanos amados, Dios no se sienta en una mesa de deliberación con el hombre para entender al hombre en su sabiduría. Dios no pide permiso. Dios no justifica sus decisiones ante sus criaturas, porque Él es Dios, si no, no sería Dios. Y uno de los mayores errores de los seres humanos, y uno de los más comunes incluso dentro de la iglesia, es poner a Dios en el banquillo de los acusados, ¿verdad? Y evaluarlo según nuestros propios criterios. Señor, ¿es justo que tú hagas esto? Señor, ¿es lógico que tú estás haciendo esto? ¿Me parece razonable o no me parece razonable lo que Dios ha dicho o hace? Hermanos, y a partir de allí empezamos a juzgar a Dios y a su palabra. Pero así no funciona el Evangelio. El Evangelio no comienza elevando al hombre como juez de Dios, sino postrándolo como una criatura humilde delante de Dios. Por eso lo que Pablo hace aquí es profundamente ofensivo para el corazón natural, pero absolutamente necesario para el corazón creyente. Porque cuando él hace estas preguntas, mata tres cosas muy queridas por nosotros. Mata el orgullo intelectual. ¿Se ha dado cuenta que todos los que se creen ateos se creen superinteligentes? Todos los que dicen ser ateos se creen inteligentes. Tienen un orgullo intelectual que no los deja ver. Mata la autosuficiencia espiritual. Mata también la idea de que Dios nos debe explicaciones a nosotros. Dios no te debe explicaciones por lo que te ha pasado en tu vida. Él dice, yo estoy contigo. Bástate de mi gracia. Yo me fortalezco en tu debilidad. No debe explicaciones. Por lo tanto, Dios no existe para ser comprendido primero. Él existe para ser adorado, para ser glorificado. Para eso existe, hermanos amados. Por lo tanto, aquí Pablo da un paso más profundo aún cuando pregunta, ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y este versículo es como un martillo que destruye toda teología del mérito. Porque Dios no nos debe nada. Dios no está en deuda con nadie. En otras palabras, Dios no creó porque necesitaba de la creación. Dios destruye también, en otras palabras también, Dios no salva porque Él se sentía incompleto sin el hombre y sentía la necesidad de salvar al hombre. Hermanos, Dios creó porque Él quiso crear. Dios nos salva por el solo afecto de su voluntad. También Dios no ama porque Él recibió algo primero, no. Él nos ama porque Él quiso amarnos. Y esto, hermanos amados, todo lo que Dios hace, lo hace porque Él quiere. Él lo hace desde la plenitud de su ser, no desde una carencia de que Él necesita del hombre. Y esto tiene un efecto pastoral doble, profundamente evangélico. Por un lado, humilla al creyente. La forma en la que debemos acercarnos a Dios es de forma humilde, porque elimina todo orgullo espiritual. No hay lugar para la jactancia. Ahí cantábamos, no valgo por mi posesión, ¿verdad? Cantábamos, de dignidad indigno soy, no tengo dignidad, fuera de Dios no tengo dignidad. Hermanos, no hay lugar para la jactancia cuando entendemos que todo proviene de Dios, pero al mismo tiempo hay lugar para el consuelo al afligido, porque nos afirma la seguridad de que somos salvos, ¿verdad? De que hay un Dios que realmente nos ama porque quiso amarnos, no porque nos deba algo. En otras palabras, si Dios no depende de mí, entonces mi salvación está segura. Si Dios no depende de la criatura, entonces lo que hace por la criatura es seguro. Si Dios no me salvó por mis propios méritos, no me perderá por mis debilidades. Por lo tanto, humildad y consuelo para el corazón del hombre es lo que hay cuando conocemos a Dios. Solo un corazón humilde, rendido, dependiente, está realmente capacitado para conocer a Dios. Si hay alguien que viene con superioridad intelectual aquí a tratar de conocer a Dios, no lo va a conocer. No lo vas a conocer. Pero si hay alguien humilde que quiere conocer a Dios, sin duda el Señor se acercará a aquel. Tercer punto, el Dios que se revela para ser conocido. Después de afirmar que solamente Dios puede ser conocido desde un corazón humillado, surge una pregunta que es inevitable.
¿Cómo conocemos a este Dios que es profundo, soberano y autosuficiente? ¿Hay alguna forma de conocerlo o es algo subjetivo, abstracto? La respuesta bíblica es clara: por la revelación, no por descubrimiento humano, no porque alguien descubrió algo, ¿verdad? Y dijo, aquí está Dios, sino porque Dios se reveló. La Escritura distingue entre dos formas en que Dios se ha dado a conocer. Dos formas. Primero, una revelación general y después una revelación especial. Cuando hablamos de revelación especial estamos hablando de la creación. El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Romanos 1:19-20 dice, lo que de Dios se conoce le es manifiesto por la creación. Por lo tanto, Dios se revela en la creación. Dios se revela en el orden del universo. Dios se revela en la conciencia moral del hombre. Porque si Dios no existiera, el hombre no tendría conciencia moral, no tendría conciencia entre lo bueno y lo malo. Esta revelación es real, es verdadera, es universal, pero también es limitada, ¿verdad? La revelación general puede decirnos que Dios existe. La revelación, porque las cosas no existen, las formas no existen de manera tan perfecta como existen si no hubiera un Dios que hubiese creado todo. La revelación general puede decirnos que Dios existe, que es poderoso y que es glorioso, pero no puede decirnos quién es Dios en su carácter, ni cómo podemos ser reconciliados con Él. Por lo tanto, la creación puede producirnos asombro, pero no puede producir salvación. Yo estuve en el sur de Chile esta semana y créanme que los paisajes son realmente excepcionales. Es una locura ver la vegetación, los volcanes, los lagos, los ríos. Es una locura ver, hermanos, es asombroso ver la creación de Dios. Pero no puede la creación de Dios solamente, alaba al Señor, puede decirme que hay un Dios, ¿verdad? Que ha creado todo lo que existe, pero no puede producir en mí salvación. Por eso se necesita una segunda forma de revelación. El hombre necesita una forma de revelación, que es la revelación especial. 1, revelación general, la creación. 2, revelación especial. Por eso Dios en su gracia no se conformó con hablar a través de lo creado, sino que habló con palabras. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, nos ha hablado ahora por el Hijo. La revelación especial se nos ha dado de manera objetiva, histórica, verídica. ¿A dónde? En las Escrituras. La revelación especial es la Biblia. Si alguien quiere conocer a Dios, ¿verdad? Solamente por lo creado, va a terminar adorando un árbol. Pero Dios se ha revelado por medio de las Escrituras, ¿verdad? De manera verdadera, objetiva, histórica. Por lo tanto, la Biblia no es una colección de reflexiones teológicas humanas. Es Dios dándose a conocer a sí mismo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 y 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, Dios se dio a conocer por medio de la Escritura. Por eso, si queremos conocer al Dios verdadero, ¿verdad? No al Dios de nuestras proyecciones, de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestras preferencias. Debemos someternos humildemente ante su palabra. De modo, hermanos amados, que el mismo Dios, que es incomprensible en su ser, ha decidido ser conocido verdaderamente por medio de la Escritura. Por lo tanto, no conocemos a Dios por lo que hayamos encontrado. Lo conocemos porque Él se ha revelado en su palabra. Esa es la premisa que quiero levantar el día de hoy. Por último, Dios es el fin último de todas las cosas, porque el apóstol Pablo termina con estas palabras, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y en este versículo se resume toda la teología bíblica, porque de Él, o sea, Dios es la fuente, porque por Él, o sea, Dios es el sustentador, y para Él, Dios es el propósito final de todas las cosas. Nada existe para sí mismo. El hombre no existe para sí mismo. Nos han mentido, hermanos amados. El humanismo imperante en el mundo moderno nos ha mentido diciéndonos que tú eres el centro de todas las cosas. Pero la verdad es que nada existe para sí mismo. La pregunta número 1 del Catecismo Menor de Westminster dice, ¿cuál es el fin del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. En otras palabras, el hombre existe para Dios. La creación existe para Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, amado hermano. Por lo tanto,
Por lo tanto, nada existe para sí mismo, nada gira alrededor del hombre, todo encuentra su sentido último en Dios. E inclusive en los descubrimientos humanos nos damos cuenta cómo Dios derrumba y humilla al ser humano. Antiguamente los hombres creían que la Tierra era el centro del universo, ¿verdad? Con el tiempo se descubrió que la Tierra es un planeta más entre miles de planetas. Por lo tanto, hermanos, el hombre no es el centro de nada. Todo encuentra su sentido último, todo encuentra verdadero sentido en Dios, porque la gloria de Dios no es un medio para nuestro bienestar es un medio para su gloria. Amados hermanos, nosotros no nos servimos de Dios para estar bien, el Señor nos ayuda a estar bien para glorificarlo a Él. Hermano, ¿qué te ha tocado disfrutar este último tiempo? Una linda familia, un lindo matrimonio, un buen trabajo, te has comprado algún vehículo, has adquirido algo, has podido salir de vacaciones. ¿Qué has hecho? Bueno, todo lo que has hecho, Dios te lo ha dado, no para que tú seas el fin de todo, es para que tú lo glorifiques aún en aquellas cosas que puedes gozar en este mundo. La pregunta central de la vida cristiana no es, ¿qué Dios tendrá preparado para mí? Esa no es la pregunta central. La pregunta central es, ¿cómo glorifico a Dios con mi vida? ¿Cómo glorifico a Dios con mi vida? Por último, Cristo es la clave de la revelación. Y aquí debemos ser explícitamente cristocéntricos. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo le ha dado a conocer. ¿Por qué? El Dios incomprensible se hizo visible en Cristo. El Dios eterno entró en el tiempo. El Dios infinito se reveló en un rostro humano, frágil como el tuyo y como el mío. Por lo tanto, si queremos conocer a Dios, no comenzamos con especulaciones filosóficas ni con experiencias subjetivas. Comenzamos con Jesucristo. El que quiere conocer a Cristo, ¿verdad? El que quiere conocer a Dios tiene que conocer a Cristo. Por lo tanto, Cristo es la exégesis viva de Dios. Quien ha visto al Hijo, dijo Jesús, ha visto al Padre. Hermanos amados, el Dios insondable se ha dado a conocer por medio de Cristo. Conclusión final, en esta serie, ¿verdad? No vamos a aumentar nuestro vocabulario teológico, ese no es el fin. Tampoco no buscamos alimentar el orgullo doctrinal y lo capaces que somos en nuestra doctrina. Buscamos algo mucho más profundo. Vamos a buscar tener pensamientos dignos de Dios y una vida que responda a esa visión. Jeremías dice, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y en conocerme. Te hago una pregunta. ¿Es tu Dios demasiado pequeño? ¿El Dios al que has conocido a lo mejor es demasiado pequeño para ti? ¿Cómo te relacionas tú con Dios? ¿Como el Dios que se ha revelado en las Escrituras? ¿O un Dios que has creado tú a tu propia imagen? ¿Verdad? Otra pregunta. ¿Quizás has reducido a Dios a un medio para tu felicidad, tu bienestar o tus planes? ¿O estás viviendo consistentemente y conscientemente de que todo es de Él, por Él y para Él? Hermanos, que Dios te conceda, que Dios nos conceda a lo largo de esta serie no solamente conocer más de Él, sino postrarnos más delante de Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Ahora vamos a pasar a un tiempo de comunión con Dios. Y fíjese cómo es bueno el Señor, que Él es insondable, incomprensible con nuestra mente humana, y Él se revela en cosas tan simples como un pan y un vino. Ese es Dios, que quiere acercarse a nosotros. Un Dios que está en la altura de la santidad, ¿verdad? Un Dios inalcanzable para el ser humano, pero que se hace tan alcanzable para nosotros por amor. Te invito a ponerte de pie y orar en esta hora al Señor. Solo a Él la gloria.